pero para recordar, ¿no? Para discriminar las capas que componen una arteria y una arteriola, ¿sí? Vemos pues que en el caso de la arteria, ¿no? Además del endotelio y el músculo liso, este músculo liso está flanqueado, ¿no? Por tejido elástico y tejido fibroso. En cambio, la arteriola simplemente tiene varias capas de músculo liso. Entonces, para controlar su diámetro, ¿no? En el caso de las arteriolas es simplemente vasodilatación o vasoconstricción, ¿sí? Ok. En cambio, en las arterias, ¿no? El hecho de tener todos estos tejidos circundantes, pues hace más difícil estirar la pared de estas arterias, ¿no? Entonces, se necesita mayor gasto energético, además de fuerza, ¿no? Del impulso del ventrículo izquierdo para mandar, ¿no? Todo el volumen de la sangre que permita estirar, ¿sí? Las paredes de las arterias, ¿no? Lo bueno de eso es que al ser elásticas, una vez que se hizo todo ese esfuerzo, ¿no? Por vencer la resistencia de las paredes, después poseen pues una elasticidad, o sea, regresan a su diámetro normal. Y eso permite mantener la presión arterial, ¿no? En cambio, las arterias, como les decía, simplemente es músculo liso, hay vasoconstricción y vasodilatación. Luego vamos a ver entonces, o repasar este control. En caso de los capilares, pues simplemente es endotelio y membrana basal, o sea, no cambia el diámetro de estos vasos sanguíneos. Y las vénulas, bueno, simplemente tiene mayor diámetro y tiene tejido fibroso que puede que se amplíe un poquito, ¿no? Por la fuerza del flujo sanguíneo. Entonces, simplemente recordar, pues, ¿no? Que los capilares solo tienen esta endotelio y su membrana basal. Y si hablamos de los capilares, aquí está conectado la arteriola y aquí la vénula. Y a la zona de los capilares que continúa con la arteriola le decimos el extremo arteriolar, ¿no? Y la zona de los capilares que está en contacto con la vénula le decimos el extremo venoso, ¿sí? Entonces, en la microcirculación está compuesto por arteriolas, capilares y vénulas. Hablamos de esa microcirculación, ya llegando, ¿no? Llevando la sangre, los nutrientes, con la sangre con los nutrientes hacia los tejidos, ¿ok? Y bueno, entonces aquí tenemos a la arteriola, la vénula y esta red o el plexo capilar, ¿no? ¿Y qué distinguimos aquí? Una meta-arteriola, ¿sí? Esta meta-arteriola comunica de frente la arteriola con la vénula. Y a diferencia de la arteriola, este es full músculo liso, varias capas de músculo liso la arteriola. En cambio, la meta-arteriola no es tan elástica, tiene músculo liso pero poco, o sea, no llega a cubrir todo el diámetro de la meta-arteriola, no se cubre de músculo liso. Sí, tiene un poco nada más de músculo liso. ¿Ok? ¿Qué más? Quiero denotar aquí que, bueno, tenemos aquí la arteriola, ¿listo? Y aquí, en la parte al inicio de estos capilares, tenemos unos esfínteres, que es músculo liso, ¿sí? Esfínteres precapilares, o sea, que están de la arteriola a continuación. Esfínteres precapilares. A ver, esos mosquitos, ese zumbido de fondo, bájenle el zumbido. ¿Qué tal ese? Bueno, ¿listo? Entonces hay que tomar en cuenta entonces lo siguiente. Cuando está circulando, ¿no? El flujo sanguíneo, tenemos la arteriola y estos precapilares, sí, esfínteres precapilares, ¿sí? ¿Está bien? La identificación acá, si se llega a ver. Entonces
se llega a ver. De aquí a ver como aquí. Creo que está un poquito de luz, un favor, para la puerta, para este poco ya está sufriendo. Necesitamos que esté más oscurito, ¿no? Pero no se vayan a dormir. Están durmiendo por ahí, no se vayan a dormir. Ya. Entonces, ahora sí, no sé si se mira aquí, ahora sí. Acá se ven, ¿no? Los esfínteres precapilares que normalmente están relajados. Y al estar relajados permite que el flujo sanguíneo vaya por todo el plexo capilar. Y eso permite, ¿no? Luego el intercambio gaseoso, todo tranquilo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, entonces vemos aquí estos esfínteres relajados. ¿Listo? Y entonces el organismo cuando necesita aumentar la velocidad, necesita aumentar el flujo sanguíneo, estos esfínteres precapilares se pueden, temporalmente por supuesto, se pueden contraer. ¿Y cuando se contraen? Cuando se contraen, el flujo sanguíneo va de frente, de la arteriola, cruza por la meta arteriola y se va hasta la vénula. ¿De acuerdo? Acelerando este flujo sanguíneo, ¿no? Para que aumente esta velocidad del flujo, y vemos pues que esta zona del plexo capilar no está en ese momento irrigada. Solamente momentos para aumentar ese flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Donde funcionan, como hemos dicho, temporalmente muy poco tiempo estos esfínteres precapilares. Aquí vemos simplemente tipos de capilares. Muchos de ellos son capilares de tipo continuo, ¿no? Tenemos las células endoteliales y el gris, bueno, no se nota la misma, parece que mucha luz del gris no se nota bien, ¿no? Pero por encima está pues la membrana basal, ¿no? Estos son impermeables, lo vemos aquí, dado su naturaleza. Aquí los capilares fenestrados, vemos aquí, sí, que estas células endoteliales hay como poros, ¿no? Huecos, y por eso le llamamos capilares fenestrados, que permiten la filtración, que permiten la salida de algunos solutos, ¿no? También de plasma, como ocurre con los, la zona de los glomérulos, ¿no? Donde el glomérulo renal permite la salida de líquido filtrado con algunos solutos, ¿sí? Para que se forme, ¿no? Ese líquido filtrado en la cápsula de Bowman. También tenemos aquí capilares sinusoidales también, ¿no? Donde la membrana basal es incompleta. ¿Ok? Y también quiero recordarles que hay varios capilares que están recubiertos por, se puede decir casi como una capa externa por encima o a continuación de la membrana basal de los capilares. Me refiero a los pericitos, ¿sí? Los pericitos se proyectan, se ramifican y envuelven, ¿no? A estos capilares, y entre pericito y pericito pues hay, ¿cómo se dice? Conexiones estrechas, uniones estrechas, ¿no? Para hacer esta zona impermeable. Allí, estos capilares me estoy refiriendo a esta zona impermeable, me estoy refiriendo a esas barreras. Por ejemplo, la barrera, la hematoencefálica, ¿no? Que allí hay pericitos. ¿Dónde más? Hematotesticular. ¿Algo más? Hematorretiniana, ¿no? También. ¿Sí? ¿Ok? Entonces en esta zona vemos que ayuda esta capa de pericitos a formar, ¿no? Esta barrera impermeable. Muy bien. Y eso nos conduce, luego estamos cubriendo todos los temas que nos corresponde del sílabus, pero aquí simplemente estoy repasando, ¿no? Ya que esto lo hemos conversado en la primera fase, para recordarles, sin recordarles. ¿Se acuerdan o no? A ver si se acuerdan, me dirán. Bueno, aquí vamos a, aquí en medio, aquí tenemos capilar, y aquí tenemos hacia el espacio intersticial. ¿Listo? Entonces los capilares, ¿sí?, permiten la salida del agua, del líquido plasmático hacia el espacio intersticial. ¿Cómo se llama ese proceso de la salida de líquido?
del capilar al espacio intersticial. Filtración. Y cuando el líquido pasa del espacio intersticial, regresa al capilar por el extremo, o sea, la salida es por el extremo arterial y el regreso es por el extremo venoso. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama? Reabsorción. Por eso vemos acá un imán, ¿no? Atrayendo el agua, regresa el agua, ¿no? ¿Ok? Y para ello para estos procesos necesitamos entender que existen pues dos tipos de presión, la presión hidrostática y la presión osmótica o ¿listo? Y entonces la presión hidrostática, si es del capilar, presión hidrostática capilar, busca, como dice la flechita, que salga el líquido del agua hacia el espacio intersticial, ¿no? ¿Listo? Y la presión osmótica se resiste a dejar que no salga el agua del capilar, ¿no? Entonces, para ello tenemos, nos habla de hipótesis de Starling, lo que es ver la filtración capilar neta. Pero bueno, la filtración, como les decía, se da en este extremo arteriolar y la reabsorción básicamente en el extremo venoso, ¿sí? De modo que para calcular la salida de esta filtración capilar neta necesitamos tomar en cuenta las presiones, ¿no? Entonces la presión hidrostática capilar es la más alta que busca, ¿no?, esta salida, y entonces tenemos de 35 milímetros en la zona arteriolar, en el extremo arteriolar, ¿no?, donde la presión hidrostática es de 35 milímetros. Y vemos también otra presión hidrostática que se opone, es la presión hidrostática intersticial, que quiere que el agua se vaya del espacio intersticial y regrese, ¿no? Pero esta presión hidrostática intersticial empuja a todo lado, ¿no? Porque quiere que el agua se vaya al capilar, se vaya hacia dentro de la célula, se vaya por los vasos linfáticos que son ciegos, ahí abiertos, los venitos, pase también, ¿no?, por todo lado. Y entonces, por lo tanto, no es muy alta, es baja, ¿no? 2 milímetros de mercurio. Entonces, pero las dos presiones, al ser opuestas, pues se restan, ¿no? De modo que tenemos una presión hidrostática de 33. Ahora, ¿qué determina esta presión osmótica o coloidosmótica? ¿Qué lo determina? La concentración de solutos, sobre todo los solutos más importantes, las proteínas, dentro de ellas es importantísimo la albúmina. Y entonces, la oposición a que se vaya el agua, pues está por estas determinadas, sobre todo por estas proteínas sanguíneas. Y esta presión osmótica capilar es de 24. En condiciones normales, prácticamente la presión osmótica del intersticio sería 0, ¿no? De modo que tenemos unas 24, y como son dos fuerzas opuestas, nos sale que la presión de filtración neta es de 9. Entonces, como es positiva, más 9, sale el agua al intersticio. Y allí nos trasladamos al otro extremo, donde la presión hidrostática capilar es 18, ya no es 35. ¿Por qué? Porque ya es menor. ¿No? La vena, la vena, por ahí está. ¿Filtre? Necesita menos fuerza para que se filtre. Menos fuerza para que se filtre. Pero acuérdate, en ese procedimiento lo que buscamos es reabsorción. Claro, va a haber fuerzas de filtración. De 18 es menor. ¿Pero por qué es menor? Hay más venas a nivel de los capilares. Una cosa es en todo el organismo y otra cosa es
¿Quién se disparó? Ya salió agua al espacio intersticial. ¿Sí? Ya salió agua lisa al espacio intersticial. ¿Ah? Ahí ese era, parece la palabra, ¿no? Si va a haber caput, depende del tiempo. Quiero que resuelvan un casito clínico. Si después del casito clínico hay tiempo para caput, hacemos caput. Si no, se queda con la tarde. Y para otro día, ¿ya? Listo. A ver, entonces, pues sí, ya salió el agua. Recuerden que aquí ya salió una cantidad de agua en el extremo arteriolar. Al salir agua ya hay menos presión hidrostática, o sea, disminuye el volumen, ¿no es cierto? Por eso baja también. También recuerden que parte del líquido que sale del espacio intersticial, la mayoría se reabsorbe, pero hay una minoría que se va hacia los vasos linfáticos, que al ser ciegos, o sea, que hay agujeritos, se pasa nomás el agua, o sea, fácil, porque está abierto, pasa nomás el agua, entonces hay menos volumen. Al disminuir el volumen aquí, pues la presión hidrostática va a disminuir. Ahí en este extremo. Aquí salió, ¿no? Digamos que acá había 1 litro, salió medio litro. Al haber medio litro menos, pues la presión hidrostática disminuye. Así de simple, ¿ya? La presión hidrostática del líquido intersticial también es mínima, 1, porque les decía aparte ya se está absorbiendo por aquí. ¿Listo? De modo que la presión hidrostática neta es de 17, nada más. Luego, la presión osmótica capilar es de 25. Ya subió un hito también porque al disminuir el volumen de agua ya se concentraron más las proteínas. ¿Sí? 25. Igual 0 aquí. De modo que tenemos presión osmótica neta 25. Entonces, más 17 menos 25, o sea, se resta, ¿no es cierto? Nos sale menos 8. Entonces, como la presión de filtración neta es negativa, al ser negativa, ¿qué va a pasar? El agua se reabsorbe. ¿Sí? El agua se reabsorbe. ¿Ok? Tomemos en cuenta, pues, que les decía que parte, el líquido, una minoría, pasa por los vasos linfáticos. ¿No? Y estos, en el sistema de intercambio, parte del volumen pasa a la circulación linfática. Parte de este líquido, si pasamos a la altura de los vasos llamados pilíferos, a la altura del intestino, hay que tomar en cuenta ahí que no solo se convierte el plasma parecido al líquido intersticial, sino que a esa altura pues se reabsorbe lípidos, lipoproteínas, ¿no? A nivel del intestino, donde suben los o se reabsorben, o se absorben, mejor dicho, los kilomicrones, ¿no? Proteínas pequeñas que contienen bastante lípidos, ¿sí? Y esos lípidos también circulan por el vaso linfáticos, y les llaman vasos pilíferos, ¿no? Porque es pilífero porque es casi blanco, ¿no? Porque tiene bastante contenido de lípidos, por eso es amarillento, blanquecino también la zona de la linfa, ¿no? Por esa reabsorción de lípidos en forma sobre todo de kilomicrones. ¿Listo? Y bueno, pero luego ya regresa este líquido, hay un retorno linfático hacia la circulación sanguínea, ¿no? A través ¿de qué? ¿No? Regresa a la altura de la subclavia izquierda sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa por allí? El conducto torácico izquierdo y la gran vena linfática que es derecha, que llevan de retorno ese volumen de linfa, retorna a la sangre, ¿sí? A través de sus conductos principales, el conducto torácico izquierdo, ¿no? Y la gran vena linfática, que devuelven ese volumen de líquido a la circulación. Si no, se gastaría la circulación porque cada vez que salen los espacios, parte se lleva la linfa, luego tiene que regresar, ¿no? Tiene que regresar. Muy bien, estábamos hablando de este flujo sanguíneo local y el control local. Pero esto a ustedes también les es familiar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué dicen?
Entonces, primero el control es una autorregulación miogénica, de músculo liso, ¿no? Miogénica, ¿listo? Donde normalmente cuando pasa el flujo sanguíneo por las arteriolas, les decía que este endotelio se estira, ¿no? Se estira ese vaso sanguíneo, el músculo liso se estira. Y al estirarse, lo captan las células del músculo liso, captan ese estiramiento. Y por eso siempre dicen autorregulación. Si se estiran, estas células del músculo liso inmediatamente activan vías metabólicas para generar la producción de ATP, por ejemplo, para generar la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, solitos, el músculo genera una contracción muscular. Es una autorregulación miogénica. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y la regulación de esto, ¿sí? Para regular esto, tenemos al sistema nervioso simpático para regular esto. O sea, normalmente siempre pasa, la sangre se va a estirar, luego se va a contraer naturalmente, miogénicamente. Y para regular esto tenemos al sistema simpático liberando noradrenalina. La noradrenalina se une a los receptores. ¿Qué tipo de receptores hay en las arteriolas? Alfa 1 adrenérgicos. ¿Ok? Entonces la noradrenalina es afín a esos receptores alfa 1 adrenérgicos. Para mantener qué cosa, lo llamamos el tono muscular vascular, ¿no? Ese tono muscular vascular o tono vascular de frente, ¿no? Cuando hablamos de tono es que estos vasos, estas arteriolas están siempre ligeramente o moderadamente contraídas. ¿Por qué? Hay un estímulo también continuo, o sea, no solo es por el flujo sanguíneo que tiende a ligeramente contraer, sino que hay una señal constante de noradrenalina, ¿no? La señal simpática, para que poco a poco, o sea, no es tan seguida, pero simplemente para una moderada vasoconstricción. Permanentemente hay una vasoconstricción moderada, ¿ok? Pero, por ejemplo, si hay hipertensión arterial, si aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Va a aumentar la liberación de noradrenalina, por ejemplo. Entonces estas señales son más frecuentes. Se libera más noradrenalina y entonces hay una mayor vasoconstricción. Obviamente esto es temporal, ¿no? Hasta regular este flujo sanguíneo. Ahora, si la estimulación simpática disminuye, ¿no? El estímulo es más separado, entonces hay menos liberación de noradrenalina, por lo tanto, al no recibir la noradrenalina, simplemente hay vasodilatación. ¿De acuerdo? Hay vasodilatación. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos con ustedes? Abrimos las ventanas. Abran las ventanas, hay mucho CO2 aquí, parece. Abran las ventanas, si no se van a... O abrimos la puerta nomás. Más pálido. Abran las ventanas. Pedís que hagan algo para que estén. Todo el rato no. Así los vean. Les digo, ¿sí? Ustedes. ¿No? Listo. ¿Ok? Activamos su circulación. Entonces, el flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades tisulares. ¿Qué pasa si aumenta ese flujo sanguíneo en una zona, ¿no? En una zona específica de un tejido? Les llamamos hiperémia,
¿sí? Hiperemia, aumento del flujo sanguíneo, mediado localmente, ¿sí? Localmente, cuando, por ejemplo, en el primer caso, habrá una hiperemia activa cuando, por ejemplo, aumenta la actividad del metabolismo de ese tejido. Eso es la hiperemia local, ¿sí? Se aumenta el metabolismo de un tejido, de ese tejido. Entonces, ¿qué provocará? Por ejemplo, si aumenta el metabolismo celular, habrá consumo de oxígeno. Los pulmones están más activas, estas sinvergüenzas están más activas. Y no solo producen esto, estimulan la angiogénesis, ¿no? También. ¿Cierto? Y entonces, en este tipo de células en general, ¿no? Cuando hay mayor actividad, las células están consumiendo, ¿no? Entonces necesitan más oxígeno, ¿sí? Entonces están consumiendo más oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces se vuelve, digamos, un ambiente tóxico, ¿sí? El medio, el intersticio estará tóxico, ¿ya? Entonces baja el oxígeno. Hay producción, productos de desecho, productos secundarios, el CO2. Aumenta el CO2, disminuye el oxígeno. Esos son mediadores. Esos son los vasodilatadores metabólicos que se registra, ¿no? Ese cambio de presión parcial de oxígeno y de CO2, de modo que provoca una vasodilatación de las arteriolas. También se puede liberar óxido nítrico, sí, pero sobre todo estos dos, ¿no? CO2 y oxígeno, que cambian, ¿sí? Esto hace que disminuya la resistencia y aumente el flujo sanguíneo. Al aumentar el flujo sanguíneo va a llegar más oxígeno a ese tejido, ¿sí? Llega más oxígeno, aumenta, ¿no? Suministro de oxígeno, nutrientes, listo, hasta que se va a regular. Una vez que nuevamente se regulen los niveles de oxígeno, ¿no? Que están abajo y CO2 se regulan, listo, ya no hay efecto de los vasodilatadores y regresamos a esa vasoconstricción moderada. ¿Ok? El otro lado, la hiperemia reactiva. ¿Sí? Esta hiperemia reactiva. Cuando disminuye el flujo sanguíneo, de pronto, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo. Puede provocar isquemia, ¿no es cierto? Esta disminución del flujo sanguíneo puede ser, por ejemplo, por una oclusión total o parcial, decimos. Bueno, vamos a entenderlo así. Muy bien. Entonces, esta oclusión hace pues que hay isquemia, ¿no? Y entonces se acumulan vasodilatadores metabólicos importantes. El más importante, el óxido nítrico. ¿Listo? El óxido nítrico, el más importante. Entonces, ¿qué pasa? Estos vasodilatadores hacen que las arteriolas se dilaten para aumentar el flujo sanguíneo. Pero si sigue, ¿no? La oclusión, habrá que eliminarse esta oclusión. ¿De acuerdo? Entonces esta oclusión se puede eliminar, como les decía, cuando aumenta el flujo sanguíneo, puede ser movilizar esta sustancia o este cuerpo ocluyente. Intervención quirúrgica, lo que fuera también, ¿no? Aumenta la presión arterial, pasa, el mayor flujo sanguíneo se puede movilizar también. ¿Ok? Al desaparecer, ¿no? esta oclusión, eliminarse esta oclusión, disminuye nuevamente la resistencia y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo. ¿Ok? Listo. Una vez que aumenta este flujo sanguíneo, poco a poco estos vasodilatadores, no solo puede ser óxido nítrico, también algunas quininas como bradiquininas, por ejemplo, y entonces poco a poco estos vasodilatadores se van diluyendo, hasta regresar nuevamente a esa vasoconstricción moderada. ¿Ok? ¿Cuáles son esos vasodilatadores? Ya les dije, pues ya les soplé, ¿qué hacemos? Pero no se preocupen, yo les cuento ahí esa listita que les es familiar, ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa listita. Chiquitita, ¿no? Vemos aquí neurales, hormonales, aquí, ¿no? Los controladores locales.
Por ejemplo, vasoconstrictores, la respuesta biogénica propia, ¿no? Cuando hay una presión sanguínea interna, genera la respuesta que le decía propia, ¿no? Para que haya vasoconstricción. O sea, el mismo flujo sanguíneo, al estirarse ese vaso, genera luego vasoconstricción. La endotelina, obviamente, que libera el endotelio vascular, ¿no? Vasodilatadores, mencioné el óxido nítrico. Ahí está la disminución de oxígeno. El CO2, protones, osmolaridad de adenosina, bradequinina, ¿no? Entonces, listo, ahí tenemos ejemplos de vasodilatadores. Aquí les recordaba, pues, que, ¿se acuerdan? Les hablaba del efecto de la noradrenalina como vasoconstrictor cuando esta noradrenalina se une a sus, ¿qué receptores? Alfa-1-adrenérgicos. Pero la adrenalina es más afín a otro tipo de receptores para provocar vasodilatación. ¿Cuáles serían esos receptores para provocar vasodilatación? Beta-2 adrenérgicos. Estos alfa-1 adrenérgicos, sobre todo lo hablamos periféricos, les decimos, están abdomen, piel, mucosas. ¿Listo? ¿Y dónde se concentran más estos beta-2? Sobre todo cuando decimos para reaccionar frente a lo que es la reacción de huida o hacer frente al peligro, jugarse o hacer frente, ¿no? O sea, en un momento de estrés. Necesitamos a esos vasodilatadores adrenalina con sus beta-2 adrenérgicos. ¿Dónde? Músculo cardíaco, músculo esquelético e hígado. Aumentemos el hígado. ¿Ya? Claro, tiene que participar. Cuando uno está en situación de estrés, de peligro, pues rápido tienes para correr, necesitas los músculos, necesitas el corazón y el hígado para que produzca todas estas proteínas mediadoras de toda esta serie de reacciones, ¿no? Como activar el eje, ¿no? del cortisol, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Que ya es problema del semestre patrio, ¿no? ¿Ok? Y acá pues les quería contar un poquito más para redondear, porque a ustedes les gusta hacer sus resúmenes, ya se los hice yo acá. Entonces acá hay una listita, ¿no? Una listita para cuando no tengan nada que hacer, lo revisan. Eso no es posible en estos tiempos, ¿no? Miren acá la lista de vasoconstrictores. E inicio con la noradrenalina para que no se olviden los receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Ya? Reflejo por la presión, les decía, no sé, por reflejo, el flujo sanguíneo es un reflejo para un receptor, vía simpática, ¿no? Ahí está la serotonina también. Cuando hay lesiones, en la anterior decía, cuando hay una lesión también, o sea, por ejemplo, si hay una herida y sale sangre, entonces en la zona local tiene que evitar, ¿no? Que se pierda esa sangre. Entonces está la serotonina, está el tromboxano que liberan las plaquetas, ¿sí? Para que haya vasoconstricción local, o sea, en esa zona de la herida, menos flujo sanguíneo, ¿no? Y aparte de la agregación plaquetaria y todo eso, ¿no? Endotelina, hemos visto el endotelio, conocemos a la vasopresina, su nombre lo dice mismo, ¿no? Aumenta la presión arterial cuando hay una disminución hipovolemia. El mejor, en este caso sistémico, ¿no? Mejor vasoconstrictor, la angiotensina 2. Vasodilatación, nos quedó muy clara la adrenalina, por si se olvidaron, ahí está receptores beta-2 adrenérgicos. Y bien clarito está qué órganos, ¿no? Esquelético, corazón, hígado, ¿no? Para que les quede claro ahí, reafirmando y no se vayan a olvidar, no vaya a ser que algo así. No se quiere preguntar, ¿no? De repente. La excepción, en este caso, porque aquí estamos viendo cómo regulan este flujo sanguíneo, la noradrenalina, pero aquí tenemos una excepción, adrenalina como vasodilatador, una excepción, no es catecolamina, esta vez es la acetilcolina. Y esta acetilcolina específicamente, ¿no? Busca aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Que se llene el flujo sanguíneo para la erección del pene, ¿no es cierto? ¿Sí? En esos cuerpos cavernosos que se llene de sangre, ¿no? Y el estímulo esta vez es acetilcolina, entonces ahí está la excepción.
Y la excepción también porque esta es una vía parasimpática, no es simpática, ¿no? Como las anteriores, este es parasimpática. ¿Ok? Ahí está el famoso óxido nítrico, que es el más importante controlador local, decía, ¿no? Controlador del flujo sanguíneo. Les hablé otros, calcitina, adenosina, la disminución de oxígeno, aumento de CO2, aumento de protones, aumento de potasio, que es consecuente, ¿no?, al aumento de CO2. La terifluestamina, ahí está, liberada por mastocitos, que aumenta la permeabilidad vascular, pero también aumenta el flujo sanguíneo. Y si ya hablamos cuestión de bulimia, como hemos visto allá, vasopresina o angiotensina, en el otro lado, en este lado estaría el péptido natriurético arterial, ¿cierto? Y bueno, ahí está el péptido intestinal vasoactivo, que es semejante, pero a nivel de neuronas. Entonces ahí está la lista para que se distraigan un poco de vasoconstrictores y vasodilatadores. Porque ustedes lo pidieron, ahí está ese tema pendiente. ¿Cerrados los pendientes? Ok. Lo que yo les decía, ahí está eso, pero hasta que lo busquen ya, ahí está todo el tema. Redondeado. ¿Listo? Y por último, entonces, la patología, ¿no? Un poquito de las alteraciones. Hemos hablado, bueno, de inmunodeficiencias, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ahora hipersensibilidad. ¿Sí? Hipersensibilidad. Aquí estamos pasando de las granulomas. Es un granuloma que se forma en el parénquima pulmonar en tuberculosis, por ejemplo. Y entonces la respuesta inmune que hemos estado hablando todos estos últimos días se supone que es protectora. ¿Puede causar daño? Por el tema vemos que sí, ¿cierto? Y vamos a ver. Entonces, el resultado de la respuesta inmune puede ser protección o daño. Y está latente el otro daño, ¿no? En la otra cara de la respuesta inmune. Entonces, cuando se genera, se arma una respuesta inmune, va a haber cambios. Cambios, por ejemplo, inflamatorios. ¿Sí? Hay edema, hay dolor, hay aumento de permeabilidad vascular, hay fiebre, ¿sí? Y otros procesos de quimiotaxis, estimulando respuestas inmunes, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la magnitud, no cuán fuerte sea esa respuesta, y la extensión en el tiempo, si es más prolongada, pueden entonces causar hipersensibilidad? O sea, si es muy alta esa magnitud o perdura en el tiempo, puede causar hipersensibilidad, es decir, respuesta inmune exacerbada. Muy bien, entonces, como les decía, daño tisular, que a veces puede inclusive, si llegamos por ejemplo al shock anafiláctico, puede inclusive causar la muerte, ¿no? Para controlar esta hipersensibilidad a la respuesta inmune necesitamos que no falle la supresión de las células regulatorias, también productoras de citoquinas regulatorias. Necesitamos la inhibición por anticuerpos. No pueden agarrarse los anticuerpos y dispararse todos los, inflaman todo, no puede ser, ¿no? No pueden, opsonizan todos, no quiero. Control, inhibición de los anticuerpos. Así como se acuerdan que les decía el lunes que los clones de un ejército dirigido contra un patógeno no pueden quedarse todo el tiempo esos clones allí, ¿no? Exceso de células. Y tenían que irse, ¿no es cierto? De igual manera, estos anticuerpos tienen que irse, si no van a afectar, causando hipersensibilidad. También, por ejemplo, la inhibición del reconocimiento por idiotipos, no idiotitos, sino idiotipos. ¿Sí? Aunque bueno, los anticuerpos, me refiero a los anticuerpos. Muchos anticuerpos, ¿qué hacemos? Muchos anticuerpos, hay que deshacerlos. Entonces producimos anticuerpos. ¿Qué hacemos con los anticuerpos? Producimos anticuerpos. ¿Qué hacemos los anticuerpos? Anticuerpos. De tan solo decirlo, ya me cansé. Y ese es el objetivo, agotar esa respuesta inmune. Esa es la supresión o la inhibición de reconocimiento hasta que se agote, ya se dispersa esa fuerza de respuesta. ¿Ok? Y aquí tenemos los 4 tipos de hipersensibilidad.
1, 2, 3, 4. Qué fácil, ¿no? Y acá está, resumidito, ¿de qué trata? Súper fácil aquí, ¿sí? Ha habido muchas clasificaciones que han querido, esta es bien antigüita del siglo pasado, de principios del siglo XX, y no ha cambiado, porque sigue siendo la mejor clasificación de hipersensibilidad. ¿Ok? Y entonces tenemos la hipersensibilidad tipo 1, la anafiláctica, la más conocida por ustedes, alergia, atopía, ¿sí? Alergia, esto es. Donde pues los efectores principales son las inmunoglobulinas E. Entonces es una efector de tipo humoral. La presentación de este cuadro puede durar minutos. En cuestión de 10, 20, 30 minutos ya podemos llegar al máximo de expresión, ¿no? La segunda, citotóxica. Es citotóxica, es que es humoral, sí, hay anticuerpos IgG que activan a otras células. Por ejemplo, los natural killers, los macrófagos, los activan. O sea, estos anticuerpos opsonizan o activan, ¿no? a las células. Se presenta en cuestión de minutos, media hora, hasta unas cuantas, 1 o 2 horas puede ser. ¿Ya? Tipo 3, mediada por complejos antígeno-anticuerpos. ¿Se acuerdan cuando hicimos en práctica, bueno, igual han hecho después la misma práctica, de grupos sanguíneos? ¿Se acuerdan? Se llama aglutinación. ¿Sí? Ya han visto, ¿no? Cómo se aglutinan los anticuerpos con los eritrocitos, por ejemplo, y generan unas reacciones grandes. Digamos, esta es una reacción grosera, decimos, ¿no? Se puede ver así. Entonces, eso es unión con complejos, unión antígeno-anticuerpo, formando estos complejos, pues pueden llegar a acumularse. ¿Y dónde se ve más dañado? Justo hace un momento hablamos, por ejemplo, los capilares, los vasos más pequeños, pueden verse afectados por esta aglutinación. Y en este tipo de respuesta, que hay anticuerpos, sobre todo IgG y también IgG. Entonces, unas horas puede tardar en manifestarse este tipo de hipersensibilidad. ¿Listo? Antes de continuar, por favor, todo el que tenga un compañero al lado, sacúdalo, por favor. Porque él está atento, pero él no. Ella está atenta, pero bueno, las dos están atentas. Ella está atenta, pero ella no. Él está atento, pero él no. Y entonces me puse a mirar, digo, la mitad de la clase está, la otra mitad. Vamos, jalen a su compañero, vamos. Jalen a la otra mitad del salón. Vamos. Este tipo de hipersensibilidad también llamada de tipo retardada, celular o retardada, donde participan células linfocitos T y citoquinas de tipo proinflamatorio también celular. Puede durar unas cuantas horas, varias horas, ¿no? Hasta 24 horas, como puede durar 2, 3, 4 días, no 4 días, hasta 4 días. Esa reacción de tipo, por eso se llama retardada. Una. También, no, esto, la alergia no tiene nada que ver con cáncer, pero también responde de esta manera, justo de esto. Justo hablamos de este tipo de hipersensibilidad. ¿Tu pregunta se vio alguna conexión? No, sino que tiene dos chambas. Así como hay otros que tienen tres funciones, que tiene también. ¿Por qué? Porque a su vez activa eosinófilos. Su función es activar eosinófilos, tanto para los parásitos, pero acá se ha visto exacerbado también el tipo de respuesta. Así es. Y bueno, hoy en día, ¿no? Las alteraciones de este sistema inmune cada vez está aumentando. Mucho que trabajar, mucho que ver, todavía está aumentando. Y si hablamos de los países desarrollados, que decimos, más alta la presentación de enfermedades de tipo inmunológico, por ejemplo, en alergias, ¿no? Hipersensibilidades. Y nosotros ahora hoy en día que llega, digamos, el desarrollo que ya tan rápido, también va a llegar rápido el aumento de casos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha tenido, a ver, levante la mano,
¿Quiénes han tenido alergia a cualquier cosa? Por favor. A algo. Levanten la mano los que han tenido alergia a un alimento, algo ambiental, lo que fuera. A un medicamento, lo que fuera. Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Listo? Bajen la mano. Les cuento que a los que no han levantado la mano todavía no se han librado del asunto, no crean que se han librado. Es posible algunos que durante adultos se puede presentar algún tipo de anafilaxia, alergia o hipersensibilidad. Y también cuando adulto mayor todavía si baja las defensas puede ser que ya se predispone, ¿no? Baja el TH1 y se predispone a un TH2. Puede presentarse. Así que los que no levantan la mano no quiere decir que se hayan escapado. ¿Bien? No se confíen. No se confíen. ¿Listo? Ok. Entonces, hablamos de anafilaxia que es la inmediata, decimos, que es rápido, en cuestión de minutos ya se ve la respuesta, ¿sí? El mediador hemos hablado claramente. Entonces necesitamos aquí, de todas maneras, este equilibrio. Tiene que haber, hay una predisposición genética, pero para eso tiene que haber el alérgeno, ¿no? Tiene que aparecer ese alérgeno, ese estímulo alergénico. Por eso quizás algunos no tenían alergia porque no han tenido contacto con el alérgeno. O han tenido contacto una vez, pero la primera vez están sensibilizados. Ya las siguientes es donde se puede presentar esa anafilaxia. ¿Ok? Les decía el protagonista es IgE, que va a unirse a las células cebadas. Te digo cebadas, vienen a ser los mastocitos, porque tienen receptores FC éxilo, o sea, para la fracción constante éxilo de las IgE. Mastocitos y EO, si no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el contacto? O sea, una vez que el anticuerpo toma contacto con el alérgeno que decimos, induce, provoca, o sea, cuando ya está unido el anticuerpo, provoca la degranulación de mastocitos. ¿Sí? ¿Qué libera? Varias sustancias pre-sintetizadas, por eso es que gránulos preformados, siendo una de las más importantes, histamina. ¿Sí? Prostaglandinas, han visto, ya hemos hablado, ¿no? Del tipo inflamatorio también. Y otros más que vamos a ver en la lista. Y otras interleucinas de tipo TH2. Ahí estimulamos. Se exacerba la respuesta TH2. ¿Ok? Y el daño, contracción del músculo liso, ¿no? Para buscar ese aumento del flujo sanguíneo, aumentar permeabilidad. Pero a veces cuando afecta el músculo liso, ¿no? También puede afectar ese músculo liso que afecta los bronquios, o sea, generando una broncoconstricción. Luego falta el aire, ¿no? Broncoconstricción. ¿Sí? Que puede manifestar enfermedades de este tipo, ¿no? El asma alérgico. Antes, las personas con asma venían a vivir a Arequipa, en un clima seco, un clima benigno, media altura, no hay problema, ¿no? Pero hoy en día la gente con asma tiene que salir a jugar de Arequipa. ¿Por qué? Por la contaminación. La contaminación de la ciudad también predispuesta, es el factor ambiental, ¿no? La contaminación aérea ha provocado pues que no hagan bulla, que siga durmiendo, no hagan bulla, lo va a despertar. Que entonces se desarrollen tipos de asma iniciados por contaminantes, ¿no? Del ambiente, ¿ok? La rinitis alérgica también puede ser ambiental, o por ejemplo al polvo, ¿no? Puede ser al polen, o sea, puede ser alérgenos en el espacio abierto, estacionales, a hongos, etc. O también espacio cerrado, también hongos. Y la alergia al polvo no es en realidad alergia al polvo, es a los ácaros del polvo, ¿cierto? A los ácaros del polvo. Estos ácaros, ¿no? Que encuentran en forma abundante en los colchones, almohadas, peluches también, ¿no? Y que puede ser diferente de acuerdo a la ciudad donde nos encontremos también. O sea, los ácaros del polvo van a adaptarse también a distintos climas, distintos ambientes, ¿no? ¿Ok? La conjuntivitis también provocada como respuesta, ¿no? Conjuntivitis y rinitis van juntos, van de la mano.
por contacto, dermatitis atópica, ¿no? Hoy en día que nosotros expuestos a tantas sustancias que decimos xenobióticos, sustancias ajenas a nuestro organismo. Si ustedes van a su casa, ¿cuántos productos hay? De limpieza, de lavado, lavar su ropa, lavar de ustedes, lavar los platos, ¿no? Desinfectantes. Van a los lugares, las comidas, conservantes, aromatizantes, ¿sí? Entonces esa exposición a tantos xenobióticos puede provocar, ¿no? Alergias, dermatitis, rinitis, eczemas, ¿no? Alergias alimenticias, uy, también cómo están, ¿no? Antes se decía alergia a algún alimento, qué sé yo, por ejemplo, los frutos secos, ¿no? Algunos se escuchaban, pero ahora alergia a un montón de alimentos, ¿no? Alergia al plátano, alergia qué sé yo, a los tomates, alergia a los pepinillos, alergia al arroz, a la harina, no sé qué más, ya, en fin. Al agua no podría ser, no, alergia, pero bueno, aquí. ¿Listo? Que genera problemas a nivel de mucosa, ¿sí? ¿O piel, no? Capaz un cierto tipo de suelo, claro. De adyuvantes o, ¿no? Que están conservantes. Exactamente, eso sí, claro. Digestivas, provoca espasmos locales, diarreas, por ejemplo, ¿no? Urticaria, el síndrome pruriginoso, ¿no? Es solo hablar de alergia ya me dio a mí. Ya, y el etematoso, ¿no? El enrojecimiento, inflamación, edema, ¿sí? Ojo, secundaria sensibilización importante, la previa sensibilización, ¿ya? Inclusive llegar hasta shock anafiláctico, ¿no? Y lo que decía, querían ver a la inmunoglobulina E, ahí está, vamos a ver, primero tenemos acá el alérgeno, lo procesa la célula dendrítica, ¿listo? Y veamos acá dos respuestas, miren, esta presentación va por este lado, donde este MHC tipo 2 lo presenta el linfocito T, se diferencia TH1, ¿no? El mediador interferón gamma, activa el linfocito B y produce IgG. Neutraliza el alergeno y se acabó la historia, no pasa nada, ¿ok? Pero si se activa por este otro lado, con influenza de IL-4, hace un perfil TH2. Este TH2 va a activar al linfocito B, pero este va a producir diversas inmunoglobulinas como IgM y sobre todo aquí está la IgE. Entonces esas IgE que se quedan ahí circulando van a sus células blanco, mastocitos eosinófilos y se unen a su receptor FC, pues ahí activa. Entonces la palabra ahí es, acá en este momento que ha habido, sensibilización. O sea, fíjense, la primera vez que ingresa el alergeno, ustedes ni cuenta se dan que tienen alergia a esa molécula. Sus células quedan sensibilizadas. A la siguiente, que ya están sensibilizadas, ya se desata, ¿no? La reacción de hipersensibilidad. Entonces, fíjense pues aquí una ampliación del receptor FC epsilon, ¿no? De esta célula, el mastocito, vemos allí que se une la IgE, esta célula está entonces sensibilizada. Llega, por sobre ese antígeno, ese alergeno, ¿no? Y entonces se une, ven, a la IgE, y entonces activa el mastocito. Y el mastocito se va a degranular, liberando sustancias que contienen sus antígenos, sus gránulos preformados. Les hablé de la famosa histamina, ¿no? Todo lo que provoca la histamina. Está también la heparina y más, también una serie de proteasas, ¿no? Que pueden dañar tejido también. Y los neosintetizados, que son mediadores, por ejemplo, ahí está la famosa IL-4 y IL-5, que son TH2, y IL-8 para quimiotaxis, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está una serie de citoquinas mediadoras. Y ahí están las dos células que nos interesan. Bueno, aquí muestro el eosinófilo, acá, el eosinófilo. Las células se van a los mastocitos, ¿no? Son los que fastidian, ¿no? O sea, los que afectan esta reacción de hipersensibilidad. Pero aquí la que realmente se activa aquí debe activar a los eosinófilos en esto, ¿no? Los mastocitos para ese problema de tipo inflamatorio, etc.
Y aquí quienes se activan, vemos al eosinófilo, vemos las células cebadas o mastocitos, liberan mediadores, ¿no? Por ejemplo, IL4-TNF para activar fibroblastos, ellos producen eotaxinas que van a atraer a los eosinófilos. Vemos también esta otra vía de los neutrófilos para también atraer eosinófilos. Y tenemos a la interleucina 5 para activar el eosinófilo. O sea, cuando se activa el eosinófilo, también se va a degranular. Libera otra vez IL4 y IL5, sustancias oxígeno-reactivas, eritropoyetina y otros mediadores, ¿no? Que provocan la respuesta de hipersensibilidad. ¿Sí? Ahí está la degranulación del eosinófilo. ¿Listo? Vemos allí el daño tisular, la infección, los alergenos pueden causar, ¿no? Dañar la mucosa respiratoria. A veces ustedes dicen, bueno, tienen una infección viral, la están superando, pero de pronto se van a un ambiente contaminado con polvo, con partículas. Esas partículas raspan la mucosa respiratoria y hacen eso. Entonces, al dañar la mucosa respiratoria, por ejemplo, daño tisular, sustancias irritantes, o los mismos alergenos irritan. Entonces, ¿qué provoca? El daño de esta mucosa respiratoria, se libera citoquinas mediadoras como IL-33 y se activan células dendríticas, LDH2, células cebadas, macrófagos y finalmente eosinófilos, que es el que redondea, ¿no?, la hipersensibilidad de tipo 1. Aquí les muestro que les cuento nada más que la histamina tiene varios receptores. H2, 3, 4 cumple con otras funciones en el organismo. Regula respuesta inmune, miren por ahí, activa células parietales para producir ácido clorhídrico. No vienen al cuento, pero son funciones normales también de la histamina. La que sí nos afectaría para la reacción de hipersensibilidad es el receptor H1, que está en el músculo liso, ¿no?, en vasos sanguíneos, células endoteliales, y que es la que provoca, ¿no?, las reacciones alérgicas agudas. Y es allí donde hoy en día, ¿no?, cada vez está mejorando la producción de antihistamínicos, cada vez más específicos para solo bloquear a ese receptor H1 y no a los demás. ¿Ya? O sea, los últimos antihistamínicos están bloqueando a ese receptor H1. Por ejemplo, la loratadina, derivados de la acetilicina, ¿listo? Más específicos. Claro, pero ahora hay derivados de la acetilicina, ahorita se me dio el nombre, de los cuales tú tienes no acetilicina pura, sino, no sé si metilcitilicina, no sé si me dio el nombre ahorita, del otro compuesto químico que mejora la acetilicina, para que ya no te dé sueño. Entonces, los nuevos antialérgicos, antihistamínicos, ya no te provocan sueño. Bueno, entonces, cuando hay contacto con el alergeno, la vía natural, mucosas, piel, etcétera, si nos lleva por esta respuesta TH2, como los mediadores, y L4, 5, 13, llevan a que el linfocito B produzca IgE. ¿Listo? Pero, por ejemplo, esta vía de tipo inflamatoria, TH1, lleva a la producción de IgG. Pero nos interesa la activación de los regulatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en las terapias, sobre todo con vía oral, por que se llama alergia a alimentos, ¿no? Y lo que hace es que la sustancia que te provoca el alimento lo colocan a diluciones muy, muy bajitas. O sea que constantemente tú tengas que alimentarte con el alergeno que te provoca la alergia, pero a la sustancia que te provoca alergia a condiciones muy diluidas, ¿sí?, en concentraciones muy bajas. Y lo tienes que usar continuo, seguido, porque si interrumpes se malogra esta terapia. Entonces, tú lo usas seguido con las dosis adecuadas, eso no lo puede hacer cualquiera, pues tienes que decir, ay, yo lo hice y ya, ¿no? Yo creo que lo he diluido, no podemos hacer eso, no provocamos también hasta una reacción anafiláctica grave, ¿no? Entonces, con diluciones bajas se puede tratar con constancia hasta que por cansancio.
O sea, lo que se busca es la desensibilización. Y una de las vías para desensibilizar sería esta, ¿no? Activando linfocitos T reguladores que inhiban mediante citoquinas mediadoras, ¿sí? Y produzcan anticuerpos que no producen hipersensibilidad. ¿Sí? Entonces vemos ahí que activando las vías regulatorias, por ejemplo, con la desensibilización, es factible, ¿sí? Ir curando, digamos, ¿no? Escapándose de esa hipersensibilidad. ¿Ok? Tipo 2, vamos. Tipo 2, mediada también por anticuerpos, estos anticuerpos IgG sobre todo, y estos anticuerpos opsonizan, ¿no? A los macrófagos o también marcan a los natural killer que tienen los receptores, por ejemplo, Fc gamma. Recuerden que los natural killer, la respuesta que les decía ADCC, citotoxicidad mediada por anticuerpos, o dependiente de anticuerpos, ¿sí? Entonces, activan como les decía fagocitos, como macrófagos neutrófilos, natural killer, ¿sí? Para destruir a esas células. Hemos hablado de ejemplos cuando hemos mencionado anemias. La anemia hemolítica autoinmune, que destruye justamente, ¿no? Estos anticuerpos, llaman a estas otras células para que destruyan eritrocitos. Enfermedad hemolítica del recién nacido. También hemos hablado de eritroblastosis fetal cuando hablamos de grupos sanguíneos. Son ejemplos de este tipo de hipersensibilidad. Mencionando también medicamentos. Miren, por ejemplo, acá. Estos son los eritrocitos. Tenemos aquí el fármaco que podría ser un GAPTEM, o sea, que no genera respuesta inmune. Pero como este fármaco se une a la superficie del eritrocito, vemos que puede activar el sistema inmune, provocando que los anticuerpos se unan aquí. O sea, provocando que esto sea un superantígeno y que los anticuerpos lo marquen. Una vez marcado por anticuerpos, puedes activar el complemento y ¡pum! Hemólisis, ¿no? O también están marcados y atraes fagocitos. ¿Ok? Acá también activas a los natural killer y puede provocar apoptosis. Ejemplos de fármacos, ¿no? Hay varios analgésicos como el ácido acetilsalicílico, que es la famosa aspirina, por ejemplo, ¿no? Indometacina, etcétera, ¿no? Aquí hay varios antibióticos, uno de los más conocidos es la penicilina, ¿no? Y los beta-lactámicos, mucha gente se dice que tiene alergia, ¿no? Ahí el problema puede ser de este tipo de hipersensibilidad. O a los sulfas, últimamente también la fluconamida, varias personas que reaccionan frente a estos fármacos y los otros, ¿no? Antibióticos también. Se encuentran también con otras sustancias también, que se fijan aquí. Entonces, hay ejemplos de diversos medicamentos o fármacos que pueden desencadenar este tipo de hipersensibilidad. ¿En qué número estamos? 2. ¿Qué sigue entonces? Ahí está, 3. ¿Listo? Muy bien. Complejos circulantes que hacen esta reacción antígeno-anticuerpo. Hace un momento les hablaba de la hiperemia, ¿no? Que puede ser provocada porque los capilares son vasos bastante chiquitos. Entonces, ¿qué puede bloquear? Por ejemplo, esto, o sea, estos complejos inmunes, ¿no? De antígeno-anticuerpo se conglomeran y estos conglomerados pueden bloquear algunos vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las principales víctimas? Los capilares, ¿no? Los capilares. Los complejos circulantes se depositan en el endotelio de los capilares y causan daño tisular, ¿sí? Donde se suele causar más daño más comúnmente en piel, meninges, riñón, por ejemplo, el glomérulo, ¿no? El glomérulo es bien delgadito, esos capilares, no se puede bloquear glomerulonefritis. Y bastante común en las articulaciones, como el factor reumatoideo, por ejemplo, se une a IgG y empieza a bloquear, a acumularse en las articulaciones, causando dolor, deformidad de la artritis, etc., ¿no? Y estos complejos también circulantes activan al complemento. Entonces ahí el complemento pues tiene la C3A, C5A, que son quimiotácticas, atraen neutrófilos, ¿no? Como dice, se activa los radicales libres, hay daño, enzimas proteolíticas, generando daño donde se acumulan estos complejos.
¿Ya? Muy conocido, acabo de mencionar, una de las enfermedades autoinmunes, la más que tiene más casos en realidad de lejos, la artritis reumatoidea. ¿Ya? También está el lupus eritematoso, que también, ¿no?, presenta artritis, gente con lupus eritematoso sistémico. Vemos aquí lo rojito es la membrana basal. A continuación, amarillo está, con su núcleo moradito, están las células endoteliales. Vemos ahí la acumulación de estos complejos inmunes, se depositan, se acumulan, y vemos cómo están atrayendo a los neutrófilos, por ejemplo. ¿Sí? Activan el complemento, atraen neutrófilos, y vemos aquí que finalmente está rompiendo, está causando daño, ¿no?, a nivel de este vaso. ¿Okay? Aquí estoy mostrando que realmente los culpables son los complejos inmunes, porque miren aquí, tenemos 2 días, tiempo de días, ¿no?, hasta 20 días. ¿Okay? Y en esta está la concentración, ¿no?, de estas moléculas. Y fíjense acá en los primeros días de la infección, donde el antígeno está arriba, ¿sí?, el antígeno está arriba, o sea, tiene buenos niveles, no coincide con los síntomas clínicos. Si vemos aquí, más allá de los 12 días, donde los anticuerpos están también en niveles, empiezan a aumentar los niveles cada vez más altos, los síntomas clínicos se dieron más antes. En cambio, aquí se miran esta sombra, esta pirámide rosada de los síntomas clínicos. Coinciden con también la cúspide de la formación de complejos inmunes, antígeno-anticuerpo. Entonces, esto está mostrando que pues la alteración no es por solo el antígeno, solo el anticuerpo, sino por los complejos inmunes. Por último, en la hipersensibilidad tipo 4. ¿Listo? Hipersensibilidad tipo tuberculínica, la retardada celular que les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿han visto ustedes cuando se vacunan con la BCG en el hombro, se queda un bultito, una induración permanente, ¿no? Esa lesión es de tipo tuberculínica. ¿Ya? La prueba del PPD, derivado de la proteína purificada, ¿no? La prueba del PPD para el diagnóstico de tuberculosis, que, bueno, apoya el diagnóstico de tuberculosis. En esta prueba del PPD, arriba se ha hecho la inoculación térmica, pasado 48 horas se genera una reacción. Para que sea PPD positivo, se genera una reacción donde es una no reacción eritematosa, induración, inflamación a los 48 días, algunos dicen mejor evaluar a los 72 días. Esta es una reacción, como dicen, tardía o de hipersensibilidad retardada. La dermatitis por contacto también puede generar a la larga el contacto de la piel constantemente, ¿no?, con el antígeno, va a provocar también respuestas de tipo celular. Hipersensibilidad granulomatosa en la tuberculosis, en la granulomatosis crónica, en fin, donde los macrófagos se activan, pero no hay una buena conexión, no hay una buena conexión con TH1. Entonces, los macrófagos encierran, por ejemplo, el beta, ¿no? Lo encierran, pero para que sea efectivo necesitan la constante estímulo de TH1. Entonces, algunos dejan de funcionar, se acumulan, generan lesiones granulomatosas. ¿Ya? Se puede producir inclusive necrosis. Como vemos aquí, ¿no?, la lesión observada por la tuberculosis en el parénquima pulmonar. Aquí están los granulomatosos. Ampliamos la presencia de macrófagos y fibroblastos y ampliamos un poco más y todavía vemos en esa zona central, ¿sí?, a una línea rojita. No sé si se miran unos cúmulos rojitos. Acá se mira rojo, ahí que viene a ser los vacilos de Corso. Si no puedes con el enemigo, enciérralo. Acá, ¿no? Por eso lo granulomos. Y bueno, el shock tóxico también, activando monocitos y linfocitos, ¿no?
Mediadores, IL-1, TNF-alfa, IL-2 y los leucotrienos. Fíjense acá los macrófagos uniéndose a células epiteliales para formar ese granuloma de tipo retardado, donde se activan pues, células de Langerhans, ¿no? Para encerrar, se supone, digamos, a la lesión donde está el antígeno y provoca la formación de granuloma. ¿Ok? Y listo. Con ese tema decimos adiós a la hipersensibilidad. 2 minutitos y vamos con autoinmunidad. Abre la puerta, por favor. ¿Qué buscamos? Autoinmunidad, autotolerancia. Cuando se rompe la autotolerancia, llegamos al problema autoinmunidad. Entonces, normalmente, cuando se pasa entonces la respuesta a la inmunidad, porque hay alguna alteración de la respuesta inmune, hay una falla de la autotolerancia. La falla de la autotolerancia es autoinmunidad. Aquí la principal es responsable de la respuesta inmune adaptativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esta respuesta inmune se arma contra un antígeno propio, habría autoinmunidad. Primera opción, ¿no? Que se rompe algún mecanismo de la respuesta inmune provocando ruptura de la autotolerancia. El otro caso sería cuando en el afán de destruir un antígeno extraño, ¿no? Una respuesta frente a un antígeno extraño, se ataca lo propio, porque es como un daño colateral. ¿Sí? Puede ser directa desconocimiento de lo propio o el daño colateral en el afán de atacar a lo extraño, se ataca a lo propio. ¿Sí? Ahí es la autoinmunidad. Entonces recordemos que la tolerancia, ¿sí? Es activa a lo largo de la vida. Hay procesos de lesión, inactivación, ignorancia, supresión de linfocitos B autorreactivos. O sea, durante toda la vida buscamos que estos linfocitos T y B no reaccionen, ¿no? Frente a antígenos propios. Y es así que se da pues, la tolerancia central en los órganos primarios y la tolerancia periférica en los órganos secundarios, ¿no? Tenemos 2 tipos de tolerancia. Y esta tolerancia, como dice, todo este sistema que busca mantener que los linfocitos T y B, ¿sí? Se eviten que reaccionen frente a autoantígenos. Si no se cumple esto, pues hay un fallo de la autotolerancia, entonces autoinmunidad. O sea, la autoinmunidad no es un fallo general de todos los mecanismos, sino algo específico, un fallo puntual de alguno de estos mecanismos falla contra autoantígenos. ¿Ya? Recuerden que una de las respuestas es la anergia. ¿Qué es la anergia? La falla. ¿Falla? No pueden activarse y por lo tanto no hay respuesta. Falta de respuesta. Ok. Listo, entonces, ¿qué pasa? La anergia se puede revertir, o sea, la falla de la autoinmunidad sería que estos linfocitos anérgicos, o sea, que no se llegan a activar, no responden, estos linfocitos anérgicos de pronto se revierten y sí responden, se reclutan linfocitos, líneas de linfocitos autorreactivos, en búsqueda con excusa de maximizar la diversidad del receptor. O sea, por ejemplo, cuando se da una infección, trata el organismo, esta gran infección, el organismo trata de como sea acabar con este agente infeccioso. Y en el afán de activar todas sus líneas, todos los frentes para atacar al agente infeccioso, se equivoca y también activa clones autorreactivos. ¿Están levantando la mano? Quería preguntar. ¿Va a preguntar? No, es que eso no es pregunta. Solo está feliz. Lo mismo. Diga, ok. Entonces, aquí recordemos los mecanismos. Aquí está de lesión.
cuando se elimina a un linfocito T autorreactivo, ¿sí? O CD8, ¿no? TH o CD4 o CD8, ¿no? También la alergia, lo que les decía acá, miren, cuando se encuentra el linfocito CD8 con la célula presentadora de antígeno, la activación no es completa. Por ejemplo, ausencia de coestimuladores o esa molécula que les decía, el CD28 se une con CTL-A4, ¿no? CTL-A4. Entonces allí hay alergia. Pero la falla sería si miren, este linfocito con alergia de pronto reacciona y si ataca a los brotes. Eso también es autoinmunidad. Aquí ignorancia es el otro mecanismo. O sea, lo ignoro porque es propio. Como es propio, no lo ataco, no hay problema. Pero si hay interrupción en alguno de estos mecanismos, se puede dar la autoinmunidad. Para que sea la enfermedad autoinmune, sí, tiene que haber una predisposición genética, que también puede ser epigenética, ¿entiendes? ¿No? Cuando hablamos de epigenética, del ambiente, ¿no? Que rodea el ADN, etc. Ok, entonces, pero se necesita de un factor ambiental para desencadenar, ¿sí? Esa interacción, ahí ya lo tengo lleno de colores, divisiones, acá es puro blanco, ¿sí? Acá, ¿no? Cuando vean ahí lo que ven en su archivo. Bueno, primero está la fase 1 de predisposición. Para que pase a la fase 2 de inicio, se necesita la influencia de un factor ambiental. Lo que les decía, por ejemplo, un estímulo nocivo, que puede ser una infección. O sea, normalmente está con la predisposición genética a una enfermedad. Ah, ya, por ejemplo, ya, lo más palpable, la pandemia de COVID, todo ese tiempo de la pandemia de COVID. Les ha dado COVID, ya está, ahí está, ese puede ser el estímulo nocivo. Y de pronto, hoy en día, varias personas de diferentes, jóvenes también, no solo adultos, están manifestando, por ejemplo, artritis reumatoide. Varias. Que no tenían artritis, de pronto, jóvenes también, a la edad usted encontrado, ¿no? Que de pronto, artritis. ¿Por qué? ¿Qué desencadenó esto? Una infección como el COVID, como es una infección generalizada, sistémica, ponen alerta a todo el organismo y por ahí alertó a un linfocito anérmico que se activó contra, ¿no? Por ejemplo, contra en este caso, IgG humano, ¿no? Tu propia IgG, ataca tu propia IgG. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Entonces, hay a veces algunas infecciones que activan, ¿no? Mecanismos que no estaban, entonces los desencadenan. Estímulos nocivos, fallos en la tolerancia, pueden también estímulos inmunosupresores, también alteraciones inmunitarias. Entonces, el inicio, el factor ambiental hace que inicie por estos estímulos o fallos en la inmunidad, fallos específicos. ¿Ok? Luego pasamos a la siguiente fase de propagación, ¿no? Con una fase sintomática un tiempo y de frente luego la enfermedad. Hay algunos que de frente se manifiesta la enfermedad y otros que la fase sintomática puede durar inclusive años. Como el ejemplo del lupus eritematoso sistémico, más frecuente en mujeres jóvenes decimos. Entonces, ahí está. La persona está con la predisposición genética, pero ¿cuál es ese factor? Cuando es niña, ¿no? Niña no pasa nada, de pronto el cambio hormonal, pubertad, adolescencia, se desencadena, ahí está el estímulo. Pasan años, durante toda su, digamos, su pubertad, adolescencia, no pasa ya al finales de la adolescencia, 18, 19, 20 años, 21, 24 años, digamos a este edad promedio, por esos cambios hormonales pasaron unos añitos más y se manifiesta la enfermedad. Y un estímulo estresante, una pandemia de COVID y ¡pum! Se desencadena, ¿no? ¿Listo? Entonces allí ven que el factor ambiental y otros factores como han visto, ambientales, algunas infecciones, cambios en el desarrollo, internos también, ¿no? Como el cambio hormonal, provocan. Se ha visto también algunos adultos mayores, señoras, está con su artritis o que está con, ¿no? algún otro problema autoinmune y de pronto ¡pum! Desapareció por la inmunosupresión, ¿no? O cambió.
¿no? De TH1 se volvió TH2 o viceversa. Ese equilibrio, ¿no? El cambio en equilibrio puede provocar eso. ¿Sí? Entonces, importante este cuadrito para ver cómo se presentan las enfermedades autoinmunes. Y son, como dice acá, multifactoriales. Acá tenemos, miren acá arriba, acá arriba digo de la diapua, tenemos, ahí están mirando el techo, acá, la glándula tiroides. Tenemos acá la enfermedad de Graves, la enfermedad endocrina, ¿no? Miren, la glándula tiroides tiene su receptor TSHR, ¿no? Su receptor. Entonces, cuando la hipófisis, ¿no? Produce TSH, ¿qué es el TSH? ¿Qué es TSH? No sigo. Juega, vamos chicos. Ahora sí podemos seguir, la tirotropina, hormona estimulante de la tiroides. Se une a su receptor. Cuando se une a su receptor, estimula para que la tiroides produzca hormonas tiroides. Ok, listo. Pero en la enfermedad de Graves se forman autoanticuerpos. Estos anticuerpos son antitiroideos que se unen con el receptor. Y al unirse con el receptor, todo el tiempo están estimulando el receptor. Por lo tanto, la producción de hormonas tiroideas es mucho más frecuente de lo debido, provocando hipertiroidismo. ¿Sí? Luego está aquí vemos el estomaguito, miren aquí, una anemia perniciosa que ya hemos conversado, que el problema es la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Pero ¿qué lo genera aquí? Miren acá, normalmente pasa, ¿no? En los alimentos vitamina B12, factor intrínseco producido por las células parietales, se unen y entonces en el intestino delgado se puede absorber. Ya saben que importante es para la producción de normoblastos, ¿no? La vitamina B12. ¿Qué pasa aquí en la alteración? Hay anticuerpos, autoanticuerpos, antifactor intrínseco. Se unen al factor intrínseco. Entonces la vitamina B12 ya no se puede unir al factor intrínseco. Entonces pasa la vitamina B12, pasa todo el intestino, no se absorbe y se va del árbol, ya saben cómo se llama. Entonces la persona presenta anemia. Anemia perniciosa. ¿Ok? Un ejemplito más tenemos aquí a la esclerosis múltiple. Aquí tenemos la barrera hematoencefálica, todo bien. La célula presentadora de antígeno, aquí hay un linfocito de H1. Y acá dice un virus, de repente, ¿no? O sea, un virus puede desencadenar, ¿no? Por ejemplo, esta activación incorrecta de este linfocito de H1. ¿Sí? Enfermedad viral que sea, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. ¿Ya? Entonces, este linfocito pasa la barrera, ya está activo, y entonces se presenta, interacciona con oligodendrocitos, ¿sí? Una incorrecta presentación, y entonces este produce una respuesta contra estas células, ¿ya? Contra la proteína básica de la mielina también. Miren aquí, activa macrófagos, por ejemplo, libera citoquinas y se destruye la mielina. Vemos aquí también que se activa a un linfocito B, produce anticuerpos contra los mismos oligodendrocitos mediados por el complemento o también marcando a la proteína básica de la mielina, destruyendo la vaina de mielina. Esta esclerosis múltiple, ¿sí? Afecta al sistema nervioso central. Aquí tenemos un ejemplo para que le den una miradita rápida que esta serie de enfermedades autoinmunes está afectado, hay mutaciones en los genes asociados con los HLA. La mayoría de estos HLA tienen que ver con MHC tipo 2. Todos los DQ, DR son MHC tipo 2. Aquí el tipo 1, B, son solo 2, ¿no? Todos los demás asociados al MHC tipo 2. Y bueno, como a ustedes les gusta los resúmenes, ¿no? Les presento dos tablas. En esta primera diapositiva vamos a ver principales enfermedades autoinmunes específicas de órganos, o sea, donde está afectado solo un órgano.
¿Ya? Entonces, plan de desarrollo de enfermedad de Graves, donde está afectada la tiroides. Vemos acá la tiroiditis de Hashimoto, también la tiroides, pero aquí es un efecto contrario. En este caso se producen autoanticuerpos que bloquean a la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea, implicadas en la producción de hormonas tiroideas. Y como respuesta se provoca el hipotiroidismo, lo contrario, ¿no? ¿Ok? Diabetes tipo 1, ya lo conocen clásico, afecta solo páncreas, específicamente células beta o anticuerpos contra la insulina. La 4P que provoca, ya sabemos, ¿no? La polidipsia, polifagia, pérdida de peso, ¿no? Poliuria. Anemia perniciosa, ya lo mencioné. Miastenia gravis afecta al músculo. Aquí, sobre todo, lo que afecta es el sonido neuromuscular, porque bloquea los receptores de la mielina y ahí está lo que presenta. ¿Ok? Esclerosis múltiple, ya lo mencioné. Fiebre reumática afecta al corazón, donde aquí hay una reacción cruzada, es decir, antígenos miocárdicos semejantes a antígenos del Streptococcus viridans, ¿de acuerdo? Y entonces se produce, en el afán de producir anticuerpos contra el Streptococcus viridans, también atacan proteínas miocárdicas, por ejemplo, de la válvula, ¿no? Provocando valvulopatías. ¿Ya? Esos son más localizadas, órganos específicos. Aquí tenemos enfermedades autoinmunes sistémicas. Ya había mencionado el lupus eritematoso, el cual pues afectan varios órganos. Otra piel, no sé por qué era piel mucosa, riñón, articulaciones, que también da artritis y afecta al sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué afecta tantos? Porque aquí son anticuerpos contra antígenos nucleares. Contra el ADN, contra histonas, ribonucleoproteínas o contra ribosomas. Por eso afecta varios órganos. Y provoca artritis, problemas cutáneos, insuficiencia renal, daño nervioso, ¿sí? En general. Acá la artritis reumatoide también le podemos llamar sistémica. Conocemos que sobre todo provoca problemas en las articulaciones, ¿no? Ya que afecta bloqueando IgG, pero también contra antígenos nucleares. Pero no solo pues contra las articulaciones, nódulos cutáneos, afección pulmonar y nerviosa también. Tenemos la esclerosis, la otra múltiple es solamente la vaina de mielina del sistema nervioso central. Esta esclerosis sistémica afecta varios órganos porque ataca antígenos nucleolares. Ese es el blanco que está atacando. Y hay problemas en general, dolor, visuales, movimiento, o sea, motores y sensoriales, es amplio, ¿no? El problema. Ambos, el problema está, problemas a nivel muscular sobre todo, debilidad muscular, pero es amplio porque, por ejemplo, la dermatomiositis, también hay problemas a nivel rash daño, ¿no? Provocando rash daño, y porque ataca antígenos nucleares. Por último, el síndrome de Sjögren, ¿listo? Donde ataca varios órganos, pero en primer lugar, glándulas salivales, glándulas lacrimales, boca seca, ojo seco, ¿no? Y porque ataca antígenos nucleares y también antígenos citoplásmicos. ¿Sí? Creo que acabamos.